veíamos la necesidad también de poder hablar de esto, porque es una pregunta que la gente me hace constantemente. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? O el que se quiere casar, ¿será que es la voluntad de Dios para mi vida, esa chica, ese chico? ¿Será que tengo que dejar al viejo? No, esa no lo preguntan nunca, pero será, es como que siempre estamos llenos de preguntas. Y más que todo también lo que más preguntan es, si estoy en el centro de la voluntad de Dios, ¿por qué me pasan las cosas que me están pasando? Y estas son las cosas que empezamos a hablar con la pastora, porque hay mucha gente que en la mitad del camino abandona. Hay mucha gente que en la mitad del camino ya se olvida de la voluntad de Dios y empieza a hacer su voluntad, porque cree que estar en la voluntad de Dios es no tener problemas. Cuando digo problemas, pasar por tormenta, por dificultades. Y no estamos exentos de eso. Hay mucha gente que dice, ¿por qué me pasó esto? Algo mal hice. Y siempre que nos pasa algo malo, algo mal hice. Y generalmente hay cosas que nos pasan porque, bueno, porque somos distraídos, porque hay un montón de cosas que caminamos esta vida, que estamos en este lugar y que nos pueden llegar a pasar. Pero hay que seguir firme camino a la voluntad del Señor. Entonces, la palabra de este domingo está enfocada para que usted pueda entrar en el círculo de la voluntad del Señor. Todos entrando en este círculo, les puedo asegurar que van a ir encaminados a cumplir el propósito de Dios en su vida. Amén. He titulado este mensaje, Guerra de Voluntades. ¿Por qué? Porque tenemos dos voluntades. La voluntad nuestra y la voluntad de Dios. Y es ahí la guerra que tenemos, porque muchos también llaman o dicen que están haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad hacen su propia voluntad. O empiezan haciendo la voluntad de Dios y después ya cambian a sus propias voluntades. Usted no mire para alrededor, sino que quiero que se pueda mirar internamente, pueda mirar su corazón. Y fíjense y analícense, pónganse en papel de yoga espiritual, perdón por la palabra, pero quiero que se pueda examinar, no digo que está bien el yoga, ¿no? Que tengo que aclarar todo, pero quiero que se mire internamente usted y realmente analice su vida, si usted está haciendo su voluntad o la voluntad de Dios. Porque muchas veces queremos acomodar la voluntad de Dios a nuestra forma. Y la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Entonces, visto que nuestra voluntad es feliz, nuestra vida es feliz cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios. Ustedes verán que hay mucha gente que prefiere seguir sus propios caminos porque no quiere tomar riesgos, porque no quiere tomar el compromiso de hacer la voluntad de Dios, pero en realidad va a ir un tiempo, va a ir unos kilómetros, va a ir quizás hasta unos años, pero va a volver con el camino cansado, porque tarde o temprano estar fuera de la voluntad de Dios lo único que trae es tristeza, desazón, desgano y sobre todas las cosas, vacíos espirituales dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuántos quieren ser felices en esta noche? Si tú quieres ser feliz, la voluntad de Dios no es para amargarte la vida, sino que la voluntad de Dios es para hacernos la vida mucho más fácil. ¿Estamos de acuerdo? Voy a leer dos pasajes, voy a leer Efesios 5, 15 al 17 y después voy a leer Mateo 7, 21 como introducción para que entendamos la importancia de la voluntad de Dios. Dice así Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es de gente insensata, es de gente necia o poco diligente, no saber o no preocuparnos por la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Quién es alguien diligente? Alguien diligente es el que hace las cosas con interés, con esmero, rapidez y eficacia. Vuelvo a repetírselo. ¿Quién es el diligente? Aquel que hace las cosas con un interés, con esmero, con rapidez y eficacia. Por eso podríamos decir, mira pues con interés cómo andamos. Debemos andar con esmero, con rapidez, siendo eficaces. No debemos andar como los necios. Tenemos que estar preocupados en hacer la voluntad de Dios. Usted todos los días a la hora de empezar o comenzar algo nuevo tiene que preguntarle si es la voluntad de Dios para su vida. Hay muchas cosas que el ojo humano suenan que son de parte de Dios. Hay muchas palabras que mucha gente dice hablarte de parte de Dios, pero en realidad te das cuenta que si te sacan de la voluntad del Señor, incluso hay trabajos que te sacan de la voluntad de Dios, mire lo que te voy a decir, hay amistades que te pueden sacar de la voluntad de Dios. El diablo no usa cosas muy lejanas, sino que empieza a tocar lo que está más cerca, toca lo que más está cerca, que es tu necesidad, muchas veces para sacarte la voluntad de Dios. Por eso creo, perdóname que no puedo leer todavía el otro pasaje, pero creo que una de las cosas más fuertes o el termómetro que todos tenemos es si tenemos paz.
La paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es lo que nos da la seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios. A mí en esta semana me tocó tomar unas decisiones que de verdad fueron difíciles, porque de verdad hay cosas que quería hacer o que quiero hacer. Pero también internamente, y lo hablaba con Noé y lo compartimos, siento que no es la voluntad de Dios para mi vida. Siento que hoy no es el tiempo y uno empieza a analizarse. Y cuando tomé la decisión que no, es cuando vino ¿cómo explicarles? Es como que sentí una liberación dentro mío. Sí, el Señor me liberó el corazón, me liberó internamente, me sacó de una carga que evidentemente no era la voluntad de Dios para mi vida hoy, en este momento, no sé mañana. Porque otra de las cosas también, hoy quizá no es, mañana no lo sabemos. Por eso tenemos que estar buscando al Señor en constante comunión con Él día tras día. Mateo 7:21, ahora sí, y este es un versículo muy fuerte, pero miren la importancia de buscar la voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le parece si lo leemos todo junto? No todo el que me dice entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No sé cuántos se quieren ir al cielo. Evidentemente la entrada al cielo no es aquel que le dice Señor, Señor. Hay mucha gente que dice Dios, yo amo a Dios, esto, lo otro, pero no hace la voluntad de Dios para su vida. Si usted hoy viene, recibe una palabra y dice, Señor, qué hermoso fue cantarte. Ay, Señor, hoy la adoración estuvo tremendo. La verdad lo que se movió hoy, no sé usted, pero yo sentí algo de parte del Espíritu. No solamente el que me dice, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Porque hay mucha gente que nosotros nos llaman, wow, mirá qué palabra, hace un par de semanas también le predicaba de esto, pero en realidad lo que nos da entrada al reino de los cielos es hacer la voluntad de Dios, es cumplir la voluntad de Dios. Por eso no es alguien que te odia, alguien que no te quiere, alguien que es demasiado cargoso y que te insta a trabajar en la iglesia, entrar en el servicio, entrar en un discipulado. Y alguno dirá, bueno, pero el servicio no es hacer la voluntad de Dios. Pero te puedo asegurar que el servir en la casa de Dios es un camino correcto para ir encontrando la voluntad del Señor. Hay algo que me está dictando ahora el Espíritu en mi corazón, porque es otra de las preguntas que seguramente usted se hace. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios mía dentro de la iglesia? Y como no sabe cuál es, no sabe por dónde empezar, no hace nada. Yo siempre digo, si querés saber, empezá. Empezá por algo, empezá involucrándote en algo. No, sácate esa idea que tenemos muchas veces no sé cómo decirlo, de paloma profética, no sé, de algo como que va a aparecer un ángel, una paloma se me va a sentar en la tapia de mi casa y me va a decir, esta es la voluntad mía dentro de la iglesia. No pasan esas cosas. Nos encanta ser re peliculeros, nos encanta hacer toda una telenovela de muchas cosas espirituales, cuando en realidad Dios es simple. Dios te dice, empezá a servirme, empezá a caminar, empezá por tu encuentro, por entrar en un discipulado, pedí servir, pedir trabajar, pedí hacer esto. No sé si usted sabía, pero en la iglesia hay trabajo para todo. Y si usted me dice, ¿qué puedo hacer? Venga a preguntarme que yo le voy a mandar a hacer algo. No se enoje a lo que le mando a hacer, ¿no? Pero hay trabajo para todo. Lo que creen algunos que eso es deshonroso para el nivel que yo tengo. Como que si Dios mirara diferente a que canta como el que recibe en la puerta. Como el que le tocó venir a limpiar esta semana en la iglesia. Dios no hace excepción de persona en puestos dentro de la iglesia. ¿Me entienden? Obviamente que hay una cuestión espiritual para nosotros que estamos pastoreando. Obviamente tengo que estar en una búsqueda para alimentar sus vidas. No estoy poniendo en tela de juicio eso o lavándome las manos para decir, bueno, si yo me equivoco es porque soy alguien más. Pero quiero decirte que sea donde sea que vos estés trabajando, el Señor te va a llevar a hacer la voluntad del Señor. Y si no te sentís cómodo, te vas a mover a otro lugar, pero te puedo asegurar que te vas a ir encauzando a estar en el centro de la voluntad del Señor. ¿Me siguen o no? Muy bien. Voluntad. ¿Qué es lo que es la voluntad? No está en pantalla, así que présteme la atención. ¿De dónde lo saqué? No estuve orando toda la noche, ni me encerré 3 horas hoy para buscar esto. Solamente fui al diccionario y lo encontré. Dice la voluntad, definición. La voluntad es la capacidad de los seres humanos que los mueve a hacer cosas de manera intencionada. Es la facultad que permite al ser humano gobernar sus actos, decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinada. Escuchen esto. Todo acto voluntario requiere de 2 supuestos. Présteme atención acá. 1. Tener conciencia de una situación en la que hay al menos 2 alternativas diferentes a elegir, obviamente. ¿Por qué uno tiene que tomar una decisión? Porque tenemos
2 o 3 o 4 o 5 alternativas. Por eso nosotros tenemos la voluntad de elegir libremente. No sé si usted sabía, pero Dios nos dio libre, dígalo fuerte, albedrío. Nosotros podemos decidir. Siempre les digo que Dios los ama, en Dios hay promesas, Dios lo quiere llevar a nuevos niveles, pero Dios no puede meterse en su decisión. Dios nos ama tanto, dice que Él nos amó primero, que su amor es incondicional, que su misericordia se renueva en día tras día, pero el Señor te dice, yo no puedo decidir por ti, porque está en nosotros hacer la voluntad de Dios o hacer nuestra propia voluntad. Por eso también este mensaje se titula La guerra de las dos voluntades. Punto número 2, la elección tiene lugar tras haber reflexionado, tomado en cuenta los pros y los contras de cada elección. Vamos a pasar en limpio estos 2 puntos que quiero que a usted le queden claros. A la hora de tomar una determinación por una voluntad, usted tiene 2 o 3 o 4 o muchísimas elecciones. Pero usted a la hora de tomar una determinación por qué voluntad va a tomar, usted quiero pensar, o tendría que ser así, que usted va a analizar cuáles son los pros y cuáles son los contras para su vida. Si usted toma la voluntad de seguir la carne, quiero decirle que va a tener muchas contras en su vida. Pero si usted decide en su voluntad seguir la corriente del Espíritu, obviamente que todo lo que viene después va a ser en gran manera buena para con cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, noten esto, escuchen. Hacer la voluntad de Dios tiene que ver con la revelación que hoy tengo de Él. Le repito. Hacer la voluntad de Dios tiene que ver con la revelación que hoy yo tengo de Él. Yo no puedo pedirle que usted tenga la misma revelación que yo después de haber estado casi toda una vida dentro de la iglesia con alguien que recién entra. Quiero pensar que la madurez que usted está teniendo espiritualmente va de la mano con los años que está dentro de la iglesia. Eso es el crecimiento natural, que a medida que van pasando los días, los meses, los años, yo voy creciendo paralelamente a los años que estoy dentro de la iglesia. Porque si no me encuentro siendo un viejo en años dentro de la iglesia, pero un inmaduro espiritual. Yo voy creciendo, hace como 3 años que estoy dentro de la iglesia, mira todo lo que sé, mira todo lo que he aprendido, antes hacía estas cosas, ahora yo ya no las hago más. Y eso es normal, es parte del crecimiento, es normal. Por eso, encontrar o saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, tiene que ver con la revelación que yo tengo de parte del Señor. Por eso yo lo puedo mirar a usted y perdóneme que me voy a poner hoy en un nivel superior, por decirlo de alguna manera. No es porque yo sea más que usted, sino porque yo estoy más alto que usted hoy día. Entonces yo mirándolo a usted, puedo decirle, después de predicar, obviamente de pastorear, yo puedo verlo a usted y puedo direccionarlo cuál es la voluntad de Dios. No quiere decir que usted sepa la voluntad de Dios para su vida o que sepa lo que yo estoy viendo en usted. Porque nosotros muchas veces nos desesperamos para que el otro haga algo que todavía no se le reveló. Y acá es donde está el mayor problema que tenemos los líderes. No es por ser malos. No es que el pastor es malo o el líder es malo contigo, sino que nosotros vemos en la sabiduría, en el tiempo de iglesia, hasta dónde podés llegar, y muchas veces en la desesperación nosotros le damos demasiada carga que se le hace difícil de llevar a la gente. Por eso hemos visto que muchos después con el tiempo renuncian, después vuelven obviamente con el caballo cansado y es como que arrancan de nuevo. Entonces nosotros tenemos que empezar a encontrar ese punto intermedio de que la gente tenga la capacidad de llevar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ya lo vamos a ver. Pero quiero decirte que la voluntad de Dios para tu vida es grande, digan conmigo, es grande. Pero quizás hoy la revelación que tú tienes de Dios no esté a la altura de la voluntad de Dios para tu vida. Y quiero decirte con esto, que no te desesperes, porque no puedes hacer aquello si primeramente no haces esto hoy. No puedes estar desesperado, es que a mí me dijeron que Dios me iba a llevar a las naciones. Claro, pero ni siquiera todavía pasaste por tu encuentro. Entonces obviamente la voluntad de Dios es que primeramente te sanes, te ordenes, aprendas. Hay gente que dice, yo tengo el llamado a ser pastor y no quisiste hacer la academia ni siquiera para entender las cosas básicas, y obviamente hay cosas que no se van a cumplir si no hago lo que me corresponde primeramente. ¿Me siguen o no? El que quiere alcanzar algo obviamente se tiene que preparar. Usted no puede decir, yo quiero ser tal cosa, el Señor lo va a hacer. No, el Señor lo va a hacer si ve la diligencia en vos
en mí de tener la actitud correcta, de anhelar eso que Dios iba a hacer conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Yo nunca creí que iba a ser pastor. Jamás. Jamás nosotros lo buscamos, jamás nosotros lo anhelamos, jamás ni siquiera estuvo. Yo tengo que serle sincero, usted va a decir, sí, no había otro pastor mejor para ponernos entonces. No estuvo en nuestra oración llévanos ahora a las naciones que queremos ser pastores. Simplemente lo que se nos daba lo hacíamos con la mayor diligencia que podíamos y con el mayor amor. Y Dios en su misericordia, en su voluntad, nos fue encauzando en las cosas que hoy ustedes están viendo. Y hoy ustedes ven algo de mí, por ejemplo, pero sé que el Señor va a hacer una mayor voluntad en mí y en mi familia. Vos me mirás a mí hoy, yo te puedo mirar a vos hoy también. Yo sé que hoy estás haciendo la voluntad de Dios, pero eso también va a ir en aumento porque estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo no hay límites. En Cristo siempre hay más por alcanzar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la voluntad de Dios es ir primeramente en lo básico para que el Señor pueda ir confiando lo mucho. El que no es fiel en lo poco, tampoco lo va a hacer en lo mucho. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La voluntad de Dios. Quiero que veamos la voluntad de Dios y les voy a dar muchos versículos, vamos a leer. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos que vamos a ver para que usted pueda entrar en la voluntad de Dios. No se asuste, no voy a ser largo, pero vamos a ir rápido. Lo primero que debo hacer para estar o entrar en la voluntad de Dios tiene que ver con la santificación. Dígalo fuerte usted porque le hace falta a usted, no al vecino. ¿Qué nos hace falta? La santificación. Todo lo que yo le voy a decir no se va a enojar conmigo, gracias a Dios, sino que se va a enojar con Dios, con su palabra. Porque cada uno de estos puntos tienen versículos sobre la voluntad de Dios. Dice 1 de Tesalonicenses 4, 3 al 8. Dice, pues la voluntad de Dios es... Léalo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo creía que era llevarme las naciones. Sí, capaz. Pero primeramente hay que santificarse. ¿Cuántos quieren descubrir la voluntad de Dios? No sé si te estoy hablando a usted. ¿Cuántos quieren descubrir la voluntad de Dios? Estas cosas son básicas. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de ¿qué? De fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad. Muchos tienen esposa, no todas las tienen en santidad y honor, pero no es mi tema. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Este es un punto muy fuerte también, iglesia. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino, vuelve a decir, a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Es interesante ver cómo termina este pasaje, porque muchas veces nosotros, porque yo también en algún tiempo de mi vida no he querido ordenar algunas cosas en mi juventud. Entonces cada vez que se hablaba de santificación desde el púlpito del altar, hay cosas que nosotros nos trae un rechazo. Y obviamente el rechazo no es contra Dios, sino que es contra el que está hablando. Porque parece que para colmo Dios o el hermano o alguien le contó lo que me está pasando a mí porque parece que me está hablando a mí. Y sí, no me lo contó el hermano, en realidad me lo dijo Dios y sí es para vos. Te lo quiero dejar en claro. Dice, seguramente alguien le contó. Yo digo, sí, alguien me contó, Dios, y esta palabra es para vos. Por eso muchas veces nosotros nos retraemos y nos enojamos cuando Dios da una palabra y cometemos el grave error de enojarnos con el que está comunicando, con el pastor o con el predicador que esté dando el mensaje. Pero por eso este pasaje le dije que es interesante porque dice, así que el que desecha esto no me desecha a mí, y yo me pongo hoy acá, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En otras palabras, si usted desecha el santificarse, usted está desechando directamente ¿a quién? A Dios. Sé que no es fácil, pero no es imposible. Y después de esto quiero decirte que ser santo es mucho más fácil que ser un pecador. Ser un pecador es vivir escondiéndose, es vivir mintiendo, es vivir aparentando y un montón de cosas más. Ser santo es ser como somos porque no tenemos nada que ocultar. Ser santo es mucho más fácil. Entonces, punto número 1, para entrar o estar en su voluntad es que tenemos que santificarnos. Tú sabes muy bien lo que tienes que renunciar, las cosas que tienen que dejar.
Para otros será algo pequeño, para ti será un clavo, una espina que no te la puedes sacar. Algo con lo cual luchas de día y de noche para librarte, pero no te podés librar. Y para otro es simplemente una cuestión de unos segundos liberarse de ese pecado, pero él también lucha con pecados que no son fáciles de dejar. ¿Saben por qué hay muchos pecados? Hay muchos pecados porque hay muchas personas y no todas las personas somos tentados de la misma manera. El diablo va a tentar conforme a nuestro deseo. ¿Sí? El pecado viene conforme a nuestra concupiscencia. No te va a poner algo que tú no deseas. El diablo va a presentarte algo que tú deseas, que tú anhelas y que tú lo quieres tomar. Por eso santificate en lo que sea. Me encanta cuando te dicen santulón. Dentro de la iglesia mucha gente de afuera te señala. Lo peor de todo, mucha gente de la iglesia, ay, ¿qué te crees ahora que va a la iglesia? Santulón. Muchos de ellos caen en el error de la crítica. En realidad no es una crítica, es un halago que te digan santulón. Que te digan oreja del líder, oreja, ay, ¿qué te crees ahora que vas a todas las reuniones, que ahí estás levantando las manos? Eso es un halago. En realidad el diablo quiere o le está molestando que tú tengas esa actitud de santificación. Santificate en tus palabras, santificate en tus pensamientos, santificate en tus gestos, santificate en tus actos, en tu manera de ver las cosas, santifica tus oídos, santifica todo tu ser. Ser santo hace que podamos escuchar con una voz mucho más audible a Dios. Cuando hay pecado es como si escuchamos como una AM dentro de un túnel, más o menos, para que usted me entienda. No se entiende nada. Pero cuando nos santificamos, te vas a poder dar cuenta que vas a escuchar mucho mejor a Dios. Por eso sé que usted también se preguntó por qué yo no puedo escuchar a Dios. Porque tiene muchas cosas que Dios ya te habló que tienes que cambiar, pero a eso le hiciste oído sordo. Entonces todavía tus oídos están tapados por el pecado, entonces no puedes escuchar la voz de Dios. Santificate en lo más mínimo, en lo que sea. Yo siempre digo que si hay que ser extremista, hermano, hay que ser extremista. Yo nunca me burlo de nadie, ni levanto un dedo, ni jamás levantaría palabra contra alguien que se santifica en lo extremo. Hay cosas que yo las miro y digo, che, hasta la verdad que es más santo que yo en ciertas cosas, ¿no? Pero él sabe por qué tiene que ir al extremo en ciertas cosas. Sabe cuáles son los límites que ha tocado. Sabe las profundidades donde ya estuvo y no quiere volver ahí. Por eso no jueguen con fuego, porque el que juega con fuego se termina quemando. No está en la Biblia, ¿no? Pero sí hay un fuego que se llama el infierno y si seguís pecando ahí, no es para ustedes. Punto número 2. ¿Cómo hacemos para hacer la voluntad de Dios? Tenemos que hacer el bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué debemos hacer? El bien. Dice 1 de Pedro 2:15, 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿A cuánto le gusta que los controlen, que lo estén controlando? Que su líder lo llame, que justo se hizo una pasadita por frente de Sheila y te vio salir. ¿A quién le gusta que lo controlen? Séame sincero. A nadie le gusta que lo controlen, ¿no? Porque en realidad cuando vos sentís que alguien te controla, lo primero que pensamos es que en realidad no está confiando en mí. ¿Sí? Pero en realidad el control también a mucha gente les ayuda. Fíjense que encontramos muchas veces dos parámetros totalmente diferentes dentro de la iglesia. Hay gente que la llaman todos los días y se enoja porque no lo dejan vivir en paz, y hay otros líderes que no llaman tanto a otra persona y dicen, a mí no me quieren, no me aman porque nunca me llaman. Entonces, el problema no es el líder, el problema es que todos necesitamos cosas diferentes. Pero hay algo que todos necesitamos y es estar en el centro de la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros estamos expectantes que siempre Dios envíe una persona para mandarme un mensaje, para estar conmigo, que está buenísimo, porque para eso estamos también, pero en realidad dejamos de depender del Espíritu Santo. En vez de vos enojarte porque no te llamaron, porque no te contactaron, porque no estuvieron, ¿por qué no fuiste a la presencia del Señor? Yo siempre que hay gente que me dice, yo me encuentro solo. Nadie puede estar solo si de verdad conoce a Dios. Nadie puede estar solo si de verdad pudo experimentar la presencia de Dios. Obviamente que somos seres humanos y necesitamos la presencia de alguien más. Y vamos a tratar de estar en todos los momentos que vos necesites. Pero si nos avisás, ¿sí? No tenemos la bola de cristal. Entonces comunica lo que te pasa. Ay, que justo estaba mal y le dijiste. No le dije. Y bueno, ¿qué querés?
O sea, comuniquemos las cosas. Si tenés la necesidad de algo, comunícalo. ¿Sí? Pero hay algo que debes hacer y es, antes de enojarte, es ir a la presencia de Dios. Levanta tu mano al cielo, porque Él es el Padre que tú necesitas, Él es la ayuda que tú necesitas, Él es el proveedor que tú necesitas, Él es el abrazo que tú necesitas, Él es la sonrisa que tú necesitas, Él es el que seca tus lágrimas, el que vos necesitas. Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice este pasaje que la voluntad de Dios es que haciendo el bien, dice, no hablando bien, haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de la gente. Hay mucha gente que por ignorancia habla mal de ciertas cosas de la iglesia. Habla mal de la iglesia misma. Otras cosas que yo los corregí hace un tiempo es cuando nosotros escuchamos que alguien habla mal de la iglesia y hemos dicho nosotros, bueno, pero ellos sabrán lo que hacen. Como si nosotros somos parte de otra cosa. Haciendo el bien, nosotros actuando de buena manera como hijos de luz, como hijos de Dios, nosotros vamos a hacer callar la ignorancia de los insensatos, de la gente que no tiene Cristo. Así que mientras podamos, dice la palabra, hagamos bien. Vamos de nuevo, mientras podamos, hagamos bien a todos. Pero no termina ahí el pasaje. Mayormente a lo de la familia de la fe. Vamos de nuevo, mientras podamos, hagamos el bien a todos, pero mayormente ¿a quién? A lo de la familia de la fe. Mira que está a tu lado, decirle, si me necesitas, llámame que ahí voy a estar. Punto número 3. Podés mirarlo de nuevo y decirle, lo que necesites tengo, menos plata. Tengo un amigo que me dijo un dicho un día que me hizo reír mucho. Me dijo, hay amistades que muchas veces te buscan por dos cosas. O te buscan por plata o porque tenés la mujer linda, dice. Yo plata no tengo, entonces lo que tengo es mujer linda, me dice. Y digo, bueno, muy buen dato eso también. 1, 2, nos quedamos en el 3. Ahí está. No perder nada. ¿Cuánto pierden todo lo que le dan? Nadie pierde nada ahora. Acá lo dejé, acá. No está más. O sea, le das algo, lo pierde. Le decís, se olvidó. Hay gente que pierde todo, tiene el llamado a perderlo todo. En lo espiritual muchas veces pasa lo mismo. ¿Sí? Dice así San Juan 6:39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre. Fíjense en que todo tiene que ver con la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad ¿de quién? Del Padre. El que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Obviamente que este pasaje está hablando de Jesús al Padre, que todo lo que el Padre le dio, dice, yo no perdí nada. Pero hoy cuando preparaba este mensaje me venía justo este versículo, porque creo que todos nosotros hemos recibido muchas cosas de parte del Señor. Gracias por su fe. Hemos recibido muchísimas cosas de parte del Señor. ¿Amén o no amén? ¿Cuántas palabras recibiste y las perdiste? ¿Cuántas semillas llevaste a tu casa y las fuiste perdiendo? Es que justo tenía el bolsillo roto, pastor. ¿Cuántas cosas has perdido que Dios te ha dado? Hey, has perdido el gozo. Eso me dicta el Espíritu. Has perdido la capacidad de asombro. Vienes a la iglesia como que entras a la cancha del club favorito en el cual tú practicas un deporte o al lugar donde vas. Perdiste la capacidad de asombro. Has perdido el venir a la iglesia y asombrarte por la presencia de Dios. Has venido a la iglesia y has dejado de asombrarte por la unción del Espíritu. Y cuando perdemos la capacidad de asombro, todo nos da exactamente lo mismo. Nos ponemos como personas ñañosas, personas que nos hemos vuelto, perdón por esto, pero así quiero expresárselo, nos hemos puesto holgazanes en nuestra actitud espiritual delante de la presencia del Señor. No nos asombra más nada, no nos asombra una canción, no nos asombra una palabra, ni siquiera si Dios mismo se apareciera aquí, nos asombraríamos, porque nos da exactamente lo mismo.
Hemos perdido muchas cosas. Hay mucha gente incluso que ha perdido hasta el gozo de su salvación. Ha perdido la visión. Tantas cosas perdemos dentro de la iglesia. Incluso las perdemos en el fragor de la batalla, de trabajar, de esforzarnos. Hemos perdido la intimidad con Dios muchas veces. Hemos perdido el tiempo que le tenemos que dedicar a Dios. Hemos cambiado ese tiempo por otro tiempo de ocio, por otro tiempo que no ha sido productivo para nuestra vida. ¿Qué perdiste en el camino? De verdad, cuando estemos allá, y hay muchas palabras, me detendría, pero no terminaríamos más. Pero recuerdan la parábola de los talentos. ¿Sí? No solamente es que no tenemos que perder, sino que tenemos que hacer que eso multiplique. Que se multiplique. Lo que el Señor te ha dado, los dones, el ministerio, los talentos, la capacidad, lo que sea que el Señor te ha dado, guárdalo porque vamos a tener que rendir cuenta de todo lo que el Señor nos ha dado. Dice que los administradores deben ser hallados fieles. Y ser administrador no es de alguien solamente que maneja el dinero, que está en la tesorería o que maneja el dinero de su hogar. No, ser administrador tiene que ver con todo lo que Dios te depositó. Administrar bien tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu tiempo. Tenemos que saber administrar el tiempo. Volvamos al versículo del principio. Los tiempos, los días son malos. Por eso debemos andar con más diligencia que nunca para poder estar en el centro de la voluntad de Dios. Siguiente punto. Su palabra dice que nosotros debemos ser diligentes. Diga conmigo, diligente. Segunda de Pedro, capítulo 1, 3 al 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas. ¿Qué te dio el Señor? ¿Cómo? O te lo voy a decir así, ¿cómo son sus promesas? Preciosas y grandes. Dígalo fuerte, sus promesas son preciosas y grandes. Para que por ellas, ¿por quién? Por las promesas, lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si todas estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice que no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto? Pero sigue diciendo en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque tu fruto, volviendo a los puntos anteriores, tiene que ver o va de la mano conforme al conocimiento que tú tienes de Cristo. Yo no puedo pedirte un fruto de un conocimiento que tú no tienes. Dice que a medida que nosotros vamos creciendo, siendo diligentes con lo que el Señor nos ha dado, nosotros vamos añadiendo cada día algo a nuestra vida. Por eso leí esto. Porque si tú hoy tienes fe o tienes virtud, dice, voy a seguir caminando, entonces le voy a añadir dominio propio. Sigues caminando, le voy a añadir esto. Es como que vas sazonando cada paso de tu vida espiritual con algo más. Hoy se te reveló algo. Camina en esa promesa, en esa revelación, porque el Señor te va a seguir añadiendo más. ¿Estamos de acuerdo? A medida que tú creces, prepárate porque la voluntad de Dios va a ir en aumento como la luz de la aurora en tu vida. Seamos diligentes. ¿Cómo tenemos que ser? Diligentes. Recordarán lo que es ser diligente, que se hace con interés, esmero, rapidez y eficacia. Búscalo en el diccionario después. Vamos al anteúltimo punto. Esto me gustó porque siempre yo hablo de disciplina o disciplinados, pero le agregué algo más que me pareció muy interesante, porque creo que la disciplina en un ser humano primeramente está en la disciplina mental que nosotros podamos tener. Y hay mucha gente que de verdad no es disciplinada en sus pensamientos. Vieron que hay mucha gente que lucha mucho con sus pensamientos, tiene una lucha constante. Entonces tiene como una guerra, no de voluntades, sino que tiene una lucha de disciplinas. Ustedes
quizás habrán tratado con gente que dice que va a hacer algo pero no lo hace. Entonces, pasado el tiempo, vos lo confrontas porque no lo hizo y te puede llegar a decir un montón de cosas, como que no tuvo tiempo, lo peor, se olvidó, o esto y lo otro, porque en realidad no le podés pedir a alguien que sea disciplinado en algo cuando primeramente no se disciplinó acá. ¿Sí? ¿Puedo decirles algo duro o no? Pedirnos disciplina a nosotros mismos cuando no nos hemos disciplinado en la mente es como bañar a un cerdito, ponerle un moño, dejarlo al lado del barro y decirle no te metas. Es exactamente lo mismo, porque si no hay una disciplina mental de decir, bueno, hoy me voy a levantar, hoy voy a orar, hoy voy a hacer esto, hoy voy a terminar lo que empecé. No puede ser que al cabo de los años te encuentres en la misma etapa de algo que no terminaste. Es bueno empezar algo, terminá. Si te vas a poner metas y sabes que te cuesta, ponete meta a corto plazo. No te pongas a querer prometerle al Señor, ahora te voy a orar todos los días a las 6 de la mañana. Si sabes que no lo vas a poder cumplir. Sí, aunque sea, voy a tratar todos los días de levantarme a las 6 de la mañana a orar. Y empezá a ponerte, disciplinarte en tu meta, en tus pensamientos. ¿Sí? Yo empecé a hacer algo hace un mes, de algo que no me gusta para nada, ¿no? Y me costó mucho, de verdad, y la pastora me ayudó mucho a poder comenzar algo que realmente lo necesitaba en mi vida. Y es difícil disciplinarte en algo que no te gusta, ¿sí o no? ¿Ah? Bueno, no quiero caer en esto, pero disciplinarte en los alimentos, porque es tan rico comer criollos. Es terrible. El otro día iba a las 7 de la mañana, 7 y algo, a llevar a los chicos y había unos trabajadores que estaban con la coca así, 7:30 de la mañana. Digo, Dios mío. Pero por dentro mío decía, qué rico. Hay cosas que nos cuestan dejar, pero sabemos que nos hacen mal. Porque hasta en eso tenemos que disciplinarlo. Ay, ore por un milagro, pastor, porque tengo el colesterol. Ahora en el nombre de Jesús, colesterol, baja. Y el Señor dice, bájalo, creo yo, baja la coca. O sea, ¿me entiende lo que digo? ¿Me entiende lo que digo, no? Porque para ciertas cosas nos encanta ser espirituales. Nos encanta. Ay, ahora el Señor, su mano milagrosa estará sobre mi abdomen. Y no es así. Como que hay cosas que nos corresponden a nosotros. Usted imagine, ¿usted hizo la oración para bajar de peso alguna vez o no? Eso es grave, hermano, ¿no? Yo tengo la receta. Tenemos hilo y tenemos aguja. Le cosemos la boca y se solucionaron todos los problemas. Se alimenta por sonda nada más. Hay cosas que nos cuesta disciplinarnos, en un montón de cosas. ¿Cuántos tienen planes, de verdad? ¿Cuántos tienen planes en su vida? Los otros no sé para qué viven. Si lo querés alcanzar, ¿qué tenés que hacer? Si usted quiere comprarse algo, ¿qué tiene que hacer? Disciplinarse, ahorrar. ¿Sí? No es que saco un crédito, no lo puedo pagar, saco otro crédito para pagar ese crédito. Che, tengo 3 créditos, ¿qué vas a hacer? Voy a sacar otro para pagar los 3. No, si no somos disciplinados no logramos nada. De verdad, ¿quieren que les dé un plan estratégico para su vida, sí o no? Terminó algo, ya tiene que estar pensando cuál es su próximo objetivo. Porque eso usted lo va a mantener vivo. En realidad hay mucha gente que camina, pero son zombies porque no tienen sueños. Si usted no es de una persona orgullosa o una persona agrandada o soberbia, el que siempre está queriendo alcanzar más. No, es de persona inteligente. Porque si Jesús pensó en vos y en mí para alcanzar a las naciones, nadie me dice, tremenda palabra es esa. No, eso de andar pensando, ¿cómo que no? Si nos pensó a nosotros aquí en la tierra para discipular a las naciones, fíjense si Dios no proyecta. Hey, mira que está a tu lado, decirle, hay que proyectar en lo máximo, en lo mínimo, pero hay que proyectar. Vamos por más. Romanos capítulo 12, 1 al 2. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, lo que le da título a este punto, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque recién ahí comprenderás cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lleva la mano a tu mente y decir, Señor, quiero renovar mi mente. Puedes hacer esta oración y decir, Señor, he alcanzado muchas cosas, pero recién es el comienzo. Renueva mi mente para estar en el centro de tu voluntad, agradable y perfecta. Amén. Romanos 12:2, versión Dios habla hoy. Miren lo que dice acá. No vivan ya según los criterios de este tiempo presente, al contrario,
Léalo. Cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Lo decimos juntos. Voy a cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera. Vamos de nuevo. Vamos a cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Último punto. Lo dejé porque creo que es algo que muy pocas veces hacemos. Hay muchos más. Yo decidí poner estos que son los que más Dios me ministraba para ustedes. Creo que el último punto para estar en el centro de la voluntad de Dios es ser agradecidos. Con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Dice 1 de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Vamos de nuevo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos tienen el hábito de ser agradecidos con la gente que alguna vez hizo algo por usted. No sé si usted tiene el hábito de tener en su boca constantemente el gracias, el muchas gracias, el poder dar una palabra de amor, de aliento, de agradecimiento, de esperanza, de ánimo. Porque de verdad hay gente que ya está tirada por el piso, pisoteada, la vida lo golpeó. No le vayas a dar el tiro de gracia. Dale una palabra de fe que él va a poder salir adelante. Seamos agradecidos con Dios. Ustedes van a encontrar en la Biblia, que la Biblia habla muchísimo sobre ser agradecidos con Dios. Muchas veces usamos a Dios para pedirle, no lo usamos para otra cosa. Señor, te pido que me des esto, te pido que me des lo otro. Señor, no te olvides que me tenés que dar esto. Señor, por favor, te pido esto, te pido lo otro. Dejamos de ser agradecidos con Dios, ¿no? Muchas veces estamos muy afanados por todas las cosas. Afanados con cosas que ni siquiera están en la voluntad de Dios. Porque podemos tenerlo todo, pero si no es de la voluntad de Dios, vamos a seguir afanados porque vamos a querer tener más, querer tener más, querer tener más, pero nada nos da la felicidad. Ni siquiera el dinero te da la paz o la felicidad. Aunque el dinero lo necesitamos todo y da mucha tranquilidad, de verdad el dinero da tranquilidad, pero no da la paz. Nada puede cambiar esa paz que solamente el Espíritu te puede dar. Pero creo que tenemos que empezar a ser agradecidos. Y quiero terminar con esto porque muchas veces nosotros no somos agradecidos los unos con los otros dentro de nuestra familia. Yo no sé cuántas veces en esta semana, o quiero que lo puedas poner en práctica, porque es algo muy práctico, es que puedas ser agradecido con tu esposa por todo el esfuerzo que hace. Porque se levantó temprano, porque te cocinó. Quizás esta semana lo único que hiciste fue quejarte de la comida, quejarte porque no tenías esto, o la famosa frase, otra vez milanesa de pollo. Te quejaste por esto, te quejaste por lo otro. Y dejamos de ser agradecidos, ¿sí? Y muchas veces la otra persona es como que no encuentra la incentivación correcta para hacer las cosas. Porque nosotros siempre nos estamos quejando de todo, absolutamente de todo. Vieron que hay gente que dice, oh, qué calor que hace. Y hace una semana te estabas quejando del frío que hacía. Gente que no es agradecida con nada, no es agradecida del sueldo, no es agradecida del trabajo, no es agradecida de los bienes que tiene, de la esposa, de los hijos. Siempre está deseando tener lo que el otro tiene. ¿Ustedes creen que Dios puede confiarle algo nuevo a esa clase de personas? Dios no puede ni siquiera confiarse su misma presencia en tu hogar si en tu casa no se trabaja bajo este punto importante que tiene que ver lo que se llama acciones de gracias o ser agradecidos para con el otro. Dale gracias a tus hijos por honrarte. Muchas veces lo estás retando o diciéndole todas las cosas que tiene que cambiar. Dale gracias porque hizo algo bueno. Dale gracias, honralo, felicítalo. Todos necesitamos el gracias por algo. Y muchas veces el gracias nos hace sonrojar. Porque, bueno, pero para eso estoy. Pero el gracias, quien te habla era alguien que le pasaba eso. Mucha gente después los mensajes escribe, pastor, gracias por esto, y hay testamento. Y digo, bueno, pero para eso estamos, porque me hacía poner un poco mal. Pero después digo, esta persona descubrió que en la gratitud, en el agradecimiento también está la honra.
porque todo lo que se siembra se cosecha. Entonces muchas veces nosotros somos esas personas que nos retraemos a ciertas cosas, entonces le impedimos a que el otro sea agradecido con cada uno de nosotros. El agradecimiento no es para que vos te las creas, sino para que puedas humillarte aún mucho más, seguir buscando para que Dios a su debido tiempo te exaltare cuando sea necesario. Entonces no seamos muchas veces ese tapón para que la gente pueda sembrar algo en nosotros. Si alguien quiere ofrendarte algo, quiere ayudarte a algo, tú no te sientas mal por hacerlo, sino que tienes que sentirte privilegiado porque esa persona vio una buena tierra en ti para darte algo. Todo lo que usted me quiera regalar, yo no me voy a ofender por nada. Usted tráigalo, yo voy a ser buena tierra. Si alguien te va a traer algo, sé buena tierra, porque sabes que esa persona vio una buena tierra para sembrar una semilla que él le va a traer un fruto. Entonces no te transformes en un corazón de piedra, en un espinoso, en un junto al camino, en una piedra, por el tan solo hecho de que no, bueno, sí, hay gente que dice, no, yo humilde. Sí, claro, porque la humildad hace que la gente sea agradecida con vos. A los soberbios nadie le agradece. A la gente altanera, esa gente, las personas lo terminan mirando de lejos. La gente que busca su propio aplauso, su propio nombre, esa gente ya tiene su propio aplauso, su propio ego. Usted va a notar que la gente que siempre lo va a bendecir a usted es la gente humilde. La gente humilde no tiene que ver por el dinero, por la ropa o por los bienes. La gente humilde es la gente que se humilla cada día en la presencia de Dios a orar y a buscar a Dios por su vida. Por eso sea agradecido por tu líder, por la gente que Dios puso a tu lado para guiarte y te trajo hasta el día de hoy acá. Con errores, sin errores, con aciertos, con muchos desaciertos, pero está sentado acá y tienes que ser agradecido. Sobre todas las cosas, levanta tu mano al cielo y di conmigo, gracias Señor, porque me escogiste a mí. Escuche, no baje su mano. Hay muchos llamados, pero hay pocos escogidos. Llamados hay muchos, escogidos depende de tu diligencia, de tu humillación y de tu búsqueda al Señor va a hacer que sea un escogido. Y quiero largar esta palabra profética. Acá hay gente que tomó la palabra. Tú no eres solamente un llamado, tú eres un escogido de Dios para servir en este tiempo. Dale gloria a Dios.